Así que ahí estaba yo, conduciendo tranquilamente por delante del Café Federal en mi camino para comprar materiales de manualidades, cuando vi a mi marido, Carlos, a través de la ventana, cogido de la mano con una mujer que definitivamente no era su madre, ni su hermana, ni nadie que hubiera visto en nuestras barbacoas familiares. Lo curioso del shock es que tu cerebro hace esa cosa rara de procesar todo con hiperdetalle mientras se niega a creer lo que ves. Me fijé en sus uñas manicuras, en un rosa nude profesional, en su lenguaje corporal, inclinado hacia adelante, atento, en cómo le sonreía, con esa misma sonrisa boba que me dedicó hace 11 años cuando me propuso matrimonio en las cataratas de Montserrat. Aparqué mi Seat León porque, claro, conduzco un Seat en Barcelona. No quería romper el estereotipo y me quedé allí sentada unos 45 segundos teniendo un colapso interno total. Luego hice lo que haría cualquier mujer racional. Entré en esa cafetería como si fuera la dueña del lugar. Déjame que te pinte un retrato de mi vida antes de este apocalipsis de jueves por la tarde. Soy Laura Bernal, 35 años, diseñadora gráfica freelance, madre de 2 hijas increíbles, Sara, de 8 años, y Violeta, de 5, y aparentemente una completa idiota por creerme las excusas de mi marido sobre sus noches tardías en la oficina durante los últimos 6 meses. Vivimos en una casa encantadora en Gracia que reformamos juntos. Bueno, yo elegí todos los colores de pintura y discutí con los contratistas mientras Carlos trabajaba. Barcelona en septiembre es perfecta. Luz dorada, aire fresco, especias de calabaza invadiendo todas las cafeterías. Se suponía que era mi época favorita del año. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí que mi matrimonio era una mentira. Carlos me vio cuando estaba a unos 3 metros de su mesa. Su cara pasó por 5 fases distintas: confusión, reconocimiento, terror, cálculo y, finalmente, algo entre un ciervo ante los faros y un hombre a punto de tener un infarto. La mujer, después supe que se llamaba Mirella, porque claro, tenía que ser algo elegante y romántico. Se giró para ver qué había robado su atención. Tenía un pelo castaño perfecto, una de esas chaquetas caras de El Corte Inglés, y un maquillaje que decía «me he despertado así», pero que seguro que tardó 40 minutos. ¿Quién es esa?, le preguntó a Carlos. No con hostilidad, solo con genuina confusión, como si hubiera encontrado a una extraña interrumpiendo su momento. Yo le gané la respuesta. Soy Laura, su esposa de 11 años, madre de sus 2 hijas. Y tú debes ser la razón por la que ha estado trabajando hasta tarde todos los martes y jueves durante los últimos 6 meses. ¡6 meses! El número salió de mi boca antes de que mi cerebro lo procesara del todo. Pero era exacto. Ahí fue cuando todo cambió. Cuando dejó de ir a los partidos de fútbol de Sara. Cuando dejó de preguntarme por mi día. Cuando empezó a comprar colonia que nunca había visto, un capricho caro de Sephora que no era su Old Spice habitual. La cara de Mirella se quedó sin color. Y quiero decir, sin color de verdad. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había estado declarando mal sus impuestos durante una década. ¿Esposa? Me dijo que estabas divorciado, que os habíais separado de forma amistosa hace 2 años. Oh, esto era bueno, de verdad bueno. ¿Divorciado? Me reí, salió un poco desquiciado, pero ¿qué más da? ¿Por eso sigue viviendo en nuestra casa? ¿Durmiendo en nuestra cama? ¿Llevando a nuestras hijas al colegio todas las mañanas cuando tengo llamadas tempranas con clientes? Carlos intentó hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez ahogándose en el aire. No salieron palabras, probablemente porque no había palabras que pudieran arreglar este incendio espectacular. Mirella se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Todo el mundo en la cafetería, y estaba llena con la multitud de la tarde, se giró a mirar. A Barcelona le encanta el drama en las cafeterías. Cogió su bolso de Loewe y miró a Carlos con puro asco sin diluir. Me dijiste que estabas listo para algo serio, que tu divorcio te había liberado para comprometerte por fin con alguien que te entendía. Su voz temblaba. Rompí con alguien decente por ti, alguien que realmente quería un futuro conmigo. Y se fue. Debería haberla seguido. Debería haber dejado a Carlos allí sentado con su café caro y sus mentiras. Pero no lo hice. Me senté en la silla que ella la había dejado, todavía caliente, lo que de alguna manera era la parte más ofensiva de toda esta situación, y miré a mi marido. 11 años, dije en voz baja, demasiado baja, del tipo de baja que precede a un huracán. 2 hijas, una hipoteca, declaraciones de renta conjuntas,
y le dijiste que nos divorciamos hace 2 años. Lo que descubrí en las siguientes 72 horas fue mucho peor que un simple affair. Carlos no solo estaba engañando, estaba ensayando una nueva vida. Tenía un piso alquilado a su nombre en Elborn, uno de esos edificios modernos con ventanas del suelo al techo y ladrillo visto. Alquiler, 2.500 euros al mes. Había estado sacando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, 500 euros aquí, 700 allá. Gastos de negocio, me decía cada vez que preguntaba por los retiros. En 6 meses había transferido unos 16.000 euros a una cuenta separada que ni siquiera sabía que existía. Y Mireia no era la primera, había habido otra mujer antes, una diseñadora UX llamada Paula de su startup. Habían salido durante 3 meses hasta que ella descubrió lo mío a través de LinkedIn, donde Carlos había olvidado cambiar su estado de relación de casado. Paula me había mensajeado por Facebook con todo, capturas de pantalla, fotos, incluso un video de Carlos en un afterwork diciendo que yo era básicamente una compañera de piso y que nuestro matrimonio llevaba años muerto años. Interesante, considerando que habíamos tenido sexo literalmente 4 días antes de que Paula me enviara esos mensajes. Considerando que le había organizado su fiesta de cumpleaños 6 semanas antes, invitando a todo su equipo, haciendo su tarta de limón favorita desde cero, comprándole ese teclado mecánico caro que llevaba meses mirando. Pero lo que realmente me impactó fueron mis hijas. Sara había visto a Carlos con Mireia en el centro comercial La Maquinista hace 3 semanas, cuando estaba allí con la madre de su amiga por un cumpleaños de compras. Le había preguntado por ello. Papá, ¿quién era esa señora con la que estabas? Y él le había dicho que lo mantuviera en secreto porque era una amiga del trabajo y mamá no lo entendería. Mi hija de 8 años. Había manipulado a mi hija de 8 años para que guardara el secreto de su infidelidad. Ahí fue cuando dejé de estar triste y empecé a ponerme estratégica. Pasé esa noche de jueves fingiendo que todo era normal. Carlos llegó a casa a su hora habitual, las 18:30. Ya sabes, después de pasar tiempo de calidad con su amante, y serví la cena como una ama de casa de los 50 en medio de un brote psicótico, salmón a la plancha, verduras asadas, todo. Las niñas charlaron sobre su día. Violeta nos enseñó un dibujo de nuestra familia. Timing irónico doloroso. Carlos no paraba de mirarme, esperando la explosión. Sonreí durante toda la comida. No dije una palabra sobre el Café Federal. No mencioné a Mireia, ni a Paula, ni su piso secreto, ni el hecho de que nuestra hija de 8 años llevaba encima su infidelidad como un secreto tóxico. Después de meter a las niñas en la cama, leyendo Buenas noches, Luna a Violeta mientras moría por dentro, entré en nuestro dormitorio donde Carlos fingía leer un boletín de la industria tech en su iPad. Así que dije, conversacional, ¿cuánto tiempo planeabas mantener el piso del Born antes de dejarnos oficialmente? Dejó caer el iPad. Lo dejó caer de verdad. Oí la pantalla romperse contra el suelo de madera. Bien merecido. Ese suelo nos llevó 3 fines de semana reformarlo juntos hace 2 años. Laura, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué nuestra cuenta de ahorros conjunta ha perdido 16.000 euros? Su cara hizo esa cosa que hacen las caras de los culpables. Las microexpresiones de alguien calculando qué mentira podría aún funcionar. Fueron inversiones de negocio. Inténtalo de nuevo. Llamé al banco. Las transferencias fueron a una cuenta solo a tu nombre. ¿Quieres adivinar qué más encontré? Saqué mi teléfono, mostrándole las capturas que Paula me había enviado meses antes. Mensajes que había ignorado porque estaba en negación. Tu exnovia Paula fue muy exhaustiva. Documentó todo, incluyendo la parte donde le dijiste que yo era básicamente un lastre, impidiéndote vivir tu vida auténtica. Barcelona adora el lenguaje de terapia. Todo el mundo aquí tiene un terapeuta y usa palabras como auténtico, trabajo emocional y patrones tóxicos. Carlos era fluido en ese idioma. Lo había usado para justificar su infidelidad consigo mismo. Probablemente le dijo a Mireia que estaba encontrando su verdad o alguna basura similar. Nunca quise. Empezó. Involucraste a Sara. Mi voz salió plana, fría, del tipo de fría que viene de los vientos del Pirineo en enero. Hiciste que nuestra hija me mintiera. Tiene 8 años. Te preguntó por verte con otra mujer y le dijiste que lo guardara en secreto. Eso le dio. Vi la vergüenza cruzar su cara por unos 2 segundos antes de que entrara a la defensiva. No quería alterar sus vidas hasta que lo tuviera claro. ¿Hasta que lo tuvieras claro? Y ahí estaba,
La explosión que había estado esperando. Has estado aclarándote durante 6 meses mientras yo criaba a tus hijas, gestionaba tu hogar y aparentemente interpretaba el papel de esposa ingenua en tu pequeña performance de hombre descubriéndose a sí mismo. Lo gracioso de los infieles es que siempre piensan que son los primeros en tener un affair, como si hubieran descubierto un concepto revolucionario. Carlos parecía sorprendido de que estuviera enfadada, como si yo fuera irrazonable por no entender su viaje. A la mañana siguiente, viernes 19 de septiembre, hice lo que haría cualquier mujer racional en Barcelona. Fui a yoga, luego llamé a la abogada de divorcios más implacable de la ciudad. Se llamaba Silvia Calderón. Tenía una oficina en la esquina de la Torre Akbar con vistas al Tibidabo y una reputación por hacer llorar abiertamente a los esposos infieles durante las declaraciones. Su tarifa de consulta era de 650 euros. Valía cada centavo. Así que tu marido ha estado teniendo un affair, malversando fondos matrimoniales y coaccionando a tu hija menor para que guarde silencio, dijo Silvia, tomando notas en su iPad con un stylus que probablemente costaba más que la cuota de mi coche. España es un estado de divorcio sin culpa, pero podemos usar este comportamiento para argumentar términos favorables en custodia, manutención y división de activos. Me lo explicó todo mientras bebía su café de prensa francesa caro. Arreglos de custodia, tiempo parental, cómo su disipación financiera de activos matrimoniales jugaría a mi favor, resultados potenciales. Sus palabras eran clínicas, pero vi el brillo en sus ojos. Adoraba casos como este. Una cosa más, dije antes de irme. Quiero documentación de todo. Cada mentira que les contó a sus novias sobre estar divorciado. Cada euro que movió. Cada vez que manipuló a nuestras hijas. Quiero que esté tan bien documentado que no pueda girar esto en una narrativa de «nos distanciamos mutuamente». Silvia sonrió. Era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre en el agua. Tendré a mi investigador empezando inmediatamente. Mientras tanto, Carlos estaba en espiral. Se había mudado a su piso de Elborn, el que no se suponía que yo supiera, y estaba publicando historias en Instagram sobre encontrar paz en la soledad, con fotos cuidadosamente posadas de él leyendo libros de filosofía en su balcón. Libros de filosofía. Este hombre no había leído nada excepto hilos de Reddit y Blogstack en todo nuestro matrimonio. Su madre me llamó ese fin de semana. Beatriz Bernal, que una vez me dijo en nuestra boda que yo era exactamente la influencia estable que Carlos necesitaba, ahora quería charlar sobre lo que Carlos le había contado. Me dijo que habíais tenido problemas durante años, dijo Beatriz por teléfono, con esa preocupación particular de suegra que realmente significa creo exclusivamente en la versión de mi hijo. Beatriz, Carlos mencionó que ha tenido affairs, en plural, o que ha estado robando de nuestra cuenta de ahorros o que manipuló a Sara para que guardara secretos. Silencio. Silencio hermoso e incómodo. Seguro que ha habido un malentendido. Lo intentó. Ningún malentendido. Tu hijo es un mentiroso y tramposo documentado. Tengo capturas, registros bancarios y testimonios de sus exnovias. Pero claro, centrémonos en cómo no estoy siendo lo suficientemente comprensiva con sus necesidades. Colgué. Primera vez en 11 años que colgaba a Beatriz Bernal. Se sintió genial. Para el lunes 22 de septiembre, la noticia se había extendido por nuestro círculo social. Barcelona es una ciudad pequeña fingiendo ser grande. Todo el mundo se conoce a través de cadenas de cafeterías, estudios de yoga o escuelas de niños. Mireya aparentemente les había contado a sus amigas, que contaron a sus amigas, que contaron a nuestros conocidos mutuos sobre el tipo casado psicópata que mintió sobre estar divorciado. La reputación de Carlos se estaba convirtiendo en un tren descarrilado en tiempo real. Sus colegas de startup empezaron a evitarlo en eventos de networking. Alguien lo dejó fuera de la lista de invitaciones para la excursión anual al Montseny. Incluso su barman favorito en el Dry Martini le dio el ojo lateral. Pero lo que realmente le dolió fue que Sara dejó de hablarle. Mi hija de 8 años, que había adorado a su padre, que había sido su sombra cada fin de semana, se negó a FaceTime con él. Cuando vino para su primera visita parental después de mudarse, ella se quedó en su habitación y no salió. ¿Por qué me hiciste mentir a mamá?, preguntó a través de la puerta cerrada. Los padres de mi amiga Emma se divorciaron y su papá no la hizo mentir. Dijiste que era nuestro secreto. Los secretos no deberían hacerte sentir mal. Carlos se sentó en nuestro salón. Bueno, mi salón ahora, pareciendo que alguien le había golpeado el alma.
Nunca la había considerado que sus acciones tuvieran consecuencias más allá de que yo lo descubriera. Nunca pensó en cómo su manipulación afectaría la confianza de su hija en él. Creo que deberías irte, le dije calmadamente. Tu tiempo de visita no significa mucho si tu hija no quiere verte. Se fue, y por primera vez en 6 meses, sentí algo más que rabia o heartbreak. Sentí poder. El verdadero giro vino un miércoles por la mañana a principios de octubre, el 8 de octubre exactamente. Estaba en mi escritorio trabajando en un diseño de logo para una cervecería local cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola Laura, soy Mirella. Sé que es raro, pero ¿podemos hablar? Tengo información que necesitas ver. Mi primer instinto fue borrarlo, el segundo, capturarlo y enviárselo a Silvia. El tercero, el que seguí, fue responder. Café Federal, 14 horas, círculo completo, nena. Mireia apareció luciendo mucho menos pulida que la primera vez que la vi. Sin maquillaje perfecto, sin chaqueta de poder, solo vaqueros, sudadera y la cara de alguien que había llorado recientemente. Se sentó frente a mí con una carpeta manila que parecía ominosa. No estoy aquí para disculparme, empezó. Bueno, lo siento, pero no es por eso por lo que pedí vernos. Entonces, ¿por qué? Deslizó la carpeta por la mesa. Porque Carlos no es quien ninguna de nosotras pensaba, y mereces saberlo antes de que tu divorcio se complique. Dentro de la carpeta, extractos bancarios mostrando que Carlos tenía 3 cuentas separadas que no conocía. No solo la que había descubierto. 3. Total ahorrado. 42,000 euros. Casi 50,000 euros de nuestros activos matrimoniales movidos sistemáticamente durante 18 meses. Pero eso no era lo peor. Me dijo que iba a proponerme matrimonio, dijo Mireia en voz baja. Había estado mirando anillos, me mostró fotos de un joyero en el Bourne, dijo que una vez finalizado su divorcio, quería empezar de cero conmigo, construir la vida que siempre quiso. La miré. ¿Me estás diciendo que planeaba casarse contigo mientras aún estaba casado conmigo, usando dinero que robó de nuestras cuentas conjuntas? Se pone peor. Sacó capturas impresas. Revisé su portátil después de descubrir lo tuyo. Lo sé, invasión de privacidad, lo que sea. Tiene una carpeta entera etiquetada Estrategia de salida, documentos legales sobre custodia, división de activos, incluso un borrador de email a su jefe sobre mudarse a Madrid. Ha estado planeando esto durante más de un año. Laura, no eras un obstáculo que estaba tratando de sortear. Eras un recurso que estaba drenando activamente antes de irse. El ruido de la cafetería se convirtió en ruido blanco. Más de un año, mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario a la Costa Brava, mientras apoyaba su estrés de startup, mientras manejaba las noches en vela cuando Violeta tenía gripe, y cada recogida del cole y cada tarea invisible que mantiene un hogar en marcha. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté. La mandíbula de Mireia se tensó. Porque me hizo lo mismo que a ti. Me usó, me mintió, me hizo cómplice en herir a alguien más. Y cuando lo confronté ayer sobre el divorcio que aparentemente nunca pasó, ¿sabes qué dijo? Su voz se quebró. Dijo que era demasiado exigente y que necesitaba espacio para aclarar las cosas. La misma línea que probablemente te dio a ti. No estaba equivocada. Además, añadió Mireia, encontré algo más. Ha estado hablando con una tercera mujer, alguien llamada Delfina de su grupo de ciclismo. Lleva al menos 2 meses, incluso mientras estaba conmigo. Me reí. La audacia era casi impresionante. Carlos había estado haciendo malabarismos con 3 mujeres como si entrenara para el Cirque du Soleil. Todo mientras jugaba al padre devoto en sus historias de Instagram. ¡Gracias!, dije finalmente. En serio, esto. Golpeé la carpeta. Cambia todo. Mireia asintió y se levantó para irse. Luego pausó. Por cierto, tus hijas tienen suerte de tenerte. Hablaba de ellas a veces, pero siempre como si fueran accesorios de su vida, no personas de las que era responsable. Debería haberlo visto como una bandera roja. Después de que se fuera, me quedé allí 20 minutos absorbiéndolo todo. Luego llamé a Silvia. ¿Qué tan rápido puedes presentar una modificación de custodia de emergencia? Que sea de emergencia. Si tienes documentación de abuso financiero y evidencia de que planea reubicarse sin notificarte, muy rápido. ¿Por qué? Le conté todo. Las 3 cuentas, los planes de Madrid, el patrón de affairs seriales, la manipulación de nuestra hija.
Tendré los papeles presentados para el viernes, dijo Silvia, y la oí teclear furiosamente. También vamos a solicitar una auditoría forense. Si ha escondido 42,000, podría haber más. Y Laura, esa carpeta de estrategia de salida muestra premeditación, disipación sistemática de activos matrimoniales. El juez lo va a enterrar. Las siguientes 2 semanas fueron una masterclass en guerra estratégica. Silvia trajo a un contable forense llamado Manuel, que parecía un bibliotecario, pero tenía el alma de un auditor de Hacienda. Manuel lo encontró todo. Resulta que Carlos había estado subdeclarando ingresos en nuestras declaraciones de renta conjuntas a través de su startup para ocultar pagos de contratistas, moviendo dinero a una cartera de criptomonedas, otros 10,000 euros, pagando gastos de su novia con nuestra tarjeta de crédito conjunta, luego categorizándolos como comidas de negocio y entretenimiento de clientes, alquilando el piso de Elborn bajo una SL que creó sin decírmelo. Total de fondos matrimoniales malversados, aproximadamente 65,000 euros. En España, eso no es solo infidelidad, es fraude financiero en el matrimonio, y los jueces lo odian. Pero no había terminado. Contacté a Paula, la primera amante de Carlos. Accedió a dar una declaración sobre el patrón de Carlos de mentir sobre su estado matrimonial. Luego hice algo que se sentía un poco malvado, pero absolutamente necesario. Me uní a su grupo de ciclismo, no para confrontar a Delfina, no soy tan caótica, sino para observar. Y claro, allí estaba ella, finales de 20, tipo instructora de yoga, colgándose de Carlos durante las pausas de agua. Publicó una historia en Instagram de paseos matutinos con este humano increíble y etiquetó a Carlos. La capturé. Evidencia de affairs en curso durante el divorcio. Silvia estaba prácticamente eufórica. La mayoría de divorcios son civiles, aburridos papeles, me dijo en una de nuestras sesiones de estrategia. Esto es por lo que estudié Derecho. También hice algo que había evitado. Les conté a Sara y Violeta una versión apropiada para su edad de la verdad, no los detalles gore, pero suficiente. Papá tomó decisiones que no fueron honestas. Expliqué una tarde mientras hacíamos decoraciones para Halloween. Era mediados de octubre y Violeta quería ser un unicornio. Y esas decisiones hirieron a nuestra familia. Por eso ya no vive aquí. ¿Es por la señora del centro comercial?, preguntó Sara en voz baja. Mi corazón se rompió un poco. Eso es parte cariño, pero es más sobre papá no siendo sincero con nosotras. Y eso no está bien, ni siquiera para los adultos. Violeta, mi filósofa de 5 años, miró desde su pegamento con brillantina. ¿Papá está en tiempo fuera? Algo así, dije. Un tiempo fuera muy largo. Para el 23 de octubre, tenía un informe de contabilidad forense mostrando 65,000 euros en activos disipados, declaraciones de 2 exnovias, evidencia de affairs en curso, documentación de manipulación parental, prueba de reubicación planeada sin notificación de custodia y una abogada afilando sus cuchillos para el juicio. El abogado de Carlos, un amigo suyo de la universidad que se especializaba en startups tech, no en derecho familiar, ya estaba enviando ofertas de acuerdo. Querían negociar, mantenerlo amistoso. Silvia me texteó. Están asustados. Bien, déjalos sudar hasta la audiencia. Me centré en algo que había descuidado durante años. Yo misma. Empecé a llevar a las niñas al mercado de la Boqueria los sábados. Reconecté con amigos que había perdido durante el matrimonio. Me uní a un club de lectura que se reunía en la central. Contraté a un asesor financiero para entender nuestros activos y planear la vida con ingreso único. Y empecé a salir. No en serio, solo cafés, paseos casuales, recordándome qué se sentía tener a alguien realmente interesado en lo que decía. Un tipo, un profesor llamado Bernardo. Irónico, lo sé. De la escuela de Violeta. Era particularmente dulce. Se había divorciado 3 años antes y entendía el caos de la crianza sola. Pareces diferente de cuando te conocí en la noche de vuelta al cole, dijo Bernardo en una de nuestras citas de café. Más presente. Eso pasa cuando dejas de vivir la mentira de otro. Le conté, cuando Carlos descubrió que veía a alguien, porque Barcelona es básicamente un pueblo, y alguien nos vio en un food truck en el Born. Perdió la cabeza. Empezó a textearme sobre moverme demasiado rápido y confundir a las niñas. La ironía era un beso del chef. ¿Te preocupas por confundirlas? Le texté de vuelta. Eso es rico viniendo del hombre que ha estado con 3 mujeres diferentes en el último año. No respondió. ¿Qué podía decir?
A medida que noviembre se acercaba, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No esperanza ingenua, sino la grounded, que viene de saber que has hecho todo bien, documentado todo, protegido a tus hijas, construido un caso tan hermético que incluso el juez más mediocre vería la verdad. Carlos había pasado 18 meses planeando su salida. Yo había pasado 6 semanas planeando su ajuste de cuentas. La audiencia preliminar del 14 de noviembre se suponía que era rutina, una formalidad donde ambos lados presentan posiciones iniciales. El juez establece órdenes temporales y todos van a casa a preparar el juicio real. El abogado de Carlos, su amigo Bernardo con su moño y su camisa vintage, parecía confiado. No paraba de susurrarle a Carlos, probablemente asegurándole que era solo preliminar y el trabajo real pasaba en mediación. No tenía ni idea de lo que venía. Silvia se levantó en su traje negro perfectamente ajustado y se dirigió a la jueza Patricia Vilas, una mujer seria de 60 años conocida por tener cero paciencia con chanchullos financieros. Su señoría, este no es un caso de disolución típico. Lo que tenemos es fraude financiero sistemático, manipulación parental y un patrón documentado de engaño durante 18 meses. Me gustaría presentar nuestro informe de contabilidad forense, declaraciones de testigos y evidencia de conducta indebida en curso. Le dio al alguacil una carpeta de 8 centímetros de grosor. La cara de Carlos palideció. El moño de Bernardo pareció desinflarse. La jueza Vilas pasó 20 minutos revisando los documentos, 20 minutos silenciosos y agonizantes, donde oías cada tos, cada movimiento, cada respiración nerviosa en esa sala. Vi a Carlos retorcerse en su asiento, susurrarle frenéticamente a Bernardo, ver el amanecer de la realización en su cara de que estaba absolutamente jodido. Señor Bernal, dijo finalmente la jueza Vilas, mirándolo por encima de sus gafas de lectura. Aquí dice que ha disipado aproximadamente 65,000 euros de activos matrimoniales. Creó una SL sin conocimiento de su esposa. Subdeclaró ingresos en declaraciones de renta conjuntas y... pausó, pasando página. Coaccionó a su hija de 8 años para mantener secreto un affair extramatrimonial. Carlos abrió la boca. Nada salió. Bernardo intentó saltar. Su señoría, mi cliente reconoce algunas irregularidades financieras, pero... algunas irregularidades. La jueza Vilas lo cortó. Consejero, su cliente cometió fraude contra su esposa, contra Hacienda y contra la integridad de este tribunal al intentar ocultar activos durante el procedimiento de disolución. Miró de nuevo a Carlos. ¿Tiene los 65,000 euros disponibles para devolver al patrimonio matrimonial? Silencio. Señor Bernal, le he hecho una pregunta. Parte está invertida, murmuró Carlos, en cripto, y el mercado ha sido volátil. ¿Así que apostó fondos matrimoniales? La jueza Vilas no estaba divertida. Aquí va lo que pasará. Orden temporal. La señora Bernal retiene posesión exclusiva del hogar matrimonial. El señor Bernal pagará manutención temporal conyugal de 2.700 euros al mes y manutención infantil calculada en la cantidad presuntiva para 2 menores. El tiempo parental será supervisado pendiente una evaluación psicológica para abordar la manipulación parental documentada. Bernardo se levantó de un salto. Su señoría, eso es excesivo. Consejero, su cliente manipuló a su hija de 8 años para guardar secretos sobre su affair. Tiene suerte de que no ordene una evaluación completa de custodia ya inmediatamente. Siéntese. Bernardo se sentó. Además, continuó la jueza Vilas, el señor Bernal proporcionará contabilidad completa de todos los activos financieros, incluyendo tenencias de criptomonedas, en 14 días. El incumplimiento resultará en sanciones. Este tribunal también remitirá este asunto al Ministerio de Hacienda para revisión de las irregularidades fiscales notadas en el informe forense. Intenté no sonreír. De verdad lo intenté. Silvia me apretó la mano bajo la mesa. ¿Algo más, señora Calderón? Solo una cosa, su señoría. Solicitamos que se ordene al señor Bernal mantener su empleo actual y notificar al tribunal de cualquier plan de reubicación, dada la estrategia de salida documentada involucrando mudarse a Madrid. Concedido. Señor Bernal, no se reubique a más de 50 kilómetros de su residencia actual sin aprobación del tribunal. La próxima fecha de audiencia será el 22 de enero para una audiencia probatoria completa. Se levanta la sesión. El mazo cayó.
Carlos parecía haber sido atropellado por un camión caro y legalmente vinculante. En el pasillo fuera de la sala, Bernardo intentó control de daños. Podemos apelar las órdenes temporales. ¿Con qué dinero?, espetó Carlos. Dijiste que sería simple. Dijiste que no tendría evidencia. Dije que una disolución típica lo sería. Te estoy cobrando 350 euros la hora para perder. Pasé por delante de ellos con Silvia, sin decir una palabra. No necesitaba. Mi silencio era más devastador que cualquier cosa que pudiera decir. El fallout fue espectacular. En 24 horas de la audiencia, la startup de Carlos le pidió que se apartara de su rol. Traducción: no querían asociarse con alguien bajo investigación de Hacienda. Su sueldo pasó de 120.000 euros a paro. Su grupo de ciclismo lo expulsó después de que Delfina supiera los detalles de la audiencia a través del Molino de Chismes de Barcelona. Publicó una larga historia en Instagram sobre reconocer banderas rojas y confiar en tu intuición sobre personas tóxicas. Sutil. Su madre Beatriz me llamó. De verdad, llamó para disculparse. No sabía el alcance de lo que había hecho, dijo con voz temblorosa. La forma en que trató a Sara... Lo siento tanto, Laura. ¿Puedo ver a mis nietas? Por supuesto, le dije. No son peones, a diferencia de lo que tu hijo las hizo. Los 2.700 euros mensuales de manutención conyugal, más la infantil, significaron que Carlos tuvo que mudarse de su piso fancy de Elborn a un estudio en Badalona, el vecino menos glamuroso de Barcelona. Sus historias de Instagram sobre encontrar paz se convirtieron en silencio radio, pero el karma real vino de una fuente inesperada. El CFO de su startup, que revisaba finanzas de la compañía tras su salida, encontró que Carlos había cargado gastos personales a la tarjeta de la empresa. Habitaciones de hotel para sus affairs, cenas con sus novias, incluso la joyería que planeaba darle a Mireya, todo como gastos de desarrollo de negocio. Presentaron una demanda contra él por unos 27.000 euros en gastos fraudulentos. Su ex empleador lo demandaba mientras pasaba por un divorcio donde debía 65.000 euros en activos disipados. Silvia se rió cuando se lo conté. Está siendo atacado por todos lados. El tribunal, Hacienda, su empleador y sus propias decisiones terribles. Es precioso. Las visitas supervisadas con Sara y Violeta eran dolorosas de ver. Una supervisora designada por el tribunal llamada Margarita se sentaba en nuestro salón mientras Carlos intentaba actuar como si todo fuera normal, pero Sara no lo aceptaba. ¿Por qué mentiste?, le preguntó directamente en la segunda visita. Margarita dijo: este es un espacio seguro para hablar de sentimientos. Así que, ¿por qué me mentiste a mí y a mamá? Carlos miró a Margarita, a mí en la puerta de la cocina, luego a su hija. Cometí errores, cariño. Los adultos cometen errores a veces. Pero me hiciste mentir a mí también, interrumpió Sara. Dijiste que era nuestro secreto, pero los secretos no deberían herir a la gente. De la boca de los niños. Margarita tomaba notas. Podía ver el tiempo parental de Carlos restringiéndose en tiempo real. Violeta, mi agente de caos de 5 años, era menos confrontacional, pero igual de devastadora. Simplemente lo trataba como a un extraño, educada pero distante. Gracias por el zumo. ¿Puedo ir a jugar ahora? Para Acción de Gracias. Que Carlos pasó solo en su estudio de Badalona mientras las niñas y yo cenamos en casa de Beatriz con mis padres. La transformación estaba completa. El hombre que había pasado 18 meses planeando su escape perfecto había perdido su trabajo, sueldo de 120.000, su reputación social y profesional, su relación con sus hijas, solo visitas supervisadas, su seguridad financiera. Debía 65.000 más honorarios legales, más demanda de la compañía. Sus planes futuros, reubicación a Madrid bloqueada, no podía permitírselo de todos modos. El apoyo incondicional de su madre. Beatriz estaba firmemente en el equipo Laura ahora. Mientras tanto, mi vida era buena, mejor que buena. Conseguí 3 nuevos clientes de diseño a través de referencias. Bernardo y yo estábamos saliendo oficialmente, nada serio aún, pero las niñas lo querían, lo que importaba más que nada. Sara volvió a terapia, procesando todo, pero sonreía de nuevo. Violeta estaba obsesionada con su disfraz de unicornio de Halloween y lo llevaba aleatoriamente durante noviembre. La casa se sentía más ligera sin la energía de Carlos. Repinté nuestro dormitorio. Su gris sofisticado se convirtió en mi elección de color con personalidad. Compré plantas, puse música alta, dejé a las niñas tener fiestas de baile en el salón. Una tarde a principios de diciembre, el 4 de diciembre específicamente,
Estaba haciendo chocolate caliente para las niñas cuando recibí un texto de Mirella. Vi a Carlos en el Mercadona. Fingió no verme. Parecía hecho polvo. ¿Cómo estás? Respondí. Floreciendo. Gracias por la evidencia. Cambió todo. Bien, te merecías mejor. También estoy en terapia ahora, trabajando en por qué ignoré banderas rojas. Crecimiento, ¿verdad? Crecimiento, coincidí. La audiencia del 22 de enero estaba en 6 semanas. Silvia estaba confiada en que conseguiríamos todo lo que queríamos. Custodia completa, la casa, división de activos significativa a mi favor, pagos de manutención continuos y evidencia documentada suficiente para que Carlos nunca pudiera girar esto en una historia de disolución mutua. Pero honestamente, ya había ganado. La audiencia era solo papeleo. Había ganado el momento en que dejé de tener miedo y empecé a ser estratégica. El momento en que elegí documentación sobre drama. El momento en que me di cuenta de que la mejor venganza no es la rabia. Es vivir bien mientras tu ex implota bajo el peso de sus propias elecciones terribles. Carlos había planeado su estrategia de salida durante 18 meses. Yo ejecuté la mía en 6 semanas. Y la mía funcionó de verdad. La audiencia del 22 de enero fue anticlimática de la mejor manera. El nuevo abogado de Carlos, Bernardo, había conflictuado después de darse cuenta de que estaba superado. Negoció un acuerdo antes de entrar en la sala. Conseguí la casa, equidad completa, unos 340,000 euros. Custodia primaria con Carlos teniendo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. 70% de las cuentas de jubilación. Reembolso completo de los 65,000 euros en activos disipados. Pagable en 5 años porque estaba arruinado. Manutención conyugal continuada por 4 años y manutención infantil hasta que ambas niñas cumplan 18. Carlos consiguió su ropa, su bici, su cartera de cripto, actualmente valiendo unos 2.700 euros después del crash del mercado, y las facturas legales de 3 abogados diferentes. Firma aquí, dijo su nuevo abogado, apuntando al acuerdo con el entusiasmo de alguien que solo quería que este circo terminara. Carlos firmó. Su mano temblaba. Salimos de ese juzgado en una tarde fría de enero. El 22 de enero. Cielos grises. El tipo de día de invierno en Barcelona que te hace desear café y chimeneas. Y no sentí nada hacia él. Ni rabia, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo la neutralidad en blanco que sientes hacia un extraño que una vez ocupó espacio en tu vida. ¡Laura!, llamó Carlos después de mí en el aparcamiento. Me giré. Silvia se tensó a mi lado, lista para intervenir, pero asentí que estaba bien. Lo siento, dijo. Por todo, sé que no arregla nada, pero... Tienes razón, interrumpí. No lo hace, pero la terapia podría ayudarte a entender por qué volaste tu vida entera por... ¿Qué exactamente? ¿Una fantasía? ¿Un boost de ego? ¿La emoción de salirte con la tuya? No tenía respuesta. Por supuesto que no. Tus hijas son humanos increíbles, continué. Y eventualmente, cuando hayas trabajado lo suficiente en ti mismo, quizás te dejen volver a sus vidas de manera significativa. Pero esa es su elección, no tuya para demandar. Perdiste el derecho a demandar nada de ellas el momento en que hiciste azar a tu cómplice. Caminé a mi coche, no miré atrás. Ese capítulo estaba cerrado, firmado y archivado en el juzgado de Barcelona. Para marzo, la vida se había asentado en una nueva normalidad que se sentía sospechosamente como felicidad. Sara entró en el cuadro de honor. Violeta perdió su primer diente y dejó una nota para el ratoncito Pérez que decía: ¿puedo tener 5 euros? La inflación es real. Bernardo y yo íbamos despacio. Cenas, excursiones de fin de semana con las niñas, la ocasional noche cuando ellas estaban en casa de Beatriz. Nada apresurado, nada performativo, solo fácil. Me encontré con Mirella un sábado en el mercado de Santa Caterina. Estaba con alguien nuevo, una mujer con ojos amables y manos manchadas de pintura. Laura. Mirella sonrió genuinamente. Esta es Astrid, es artista. Nos conocimos en una inauguración de galería. Encantada, dije. Parecéis felices. Lo somos, dijo Mirella, luego más bajo. Gracias por no odiarme para siempre. Sé que fui cómplice en herirte, aunque no lo supiera en ese momento. Me diste la evidencia que ganó mi caso, le recordé. Y hiciste el trabajo duro de reconocer que te habían manipulado también. Eso requiere coraje. Después de que se fueran, Violeta tiró de mi mano. ¿Era esa la señora a la que papá mintió? Una de ellas, sí. Parece maja ahora, dijo Violeta con naturalidad.
La gente puede equivocarse y luego ser mejor. Filosofía de 5 años. Directa al corazón. Carlos eventualmente consiguió que se levantara la supervisión de visitas a no supervisadas después de 6 meses de terapia y recomendación de un evaluador de custodia. Estaba intentando. Le doy eso. Aparecía a tiempo. Dejó de hacer promesas que no podía cumplir. Trataba a las niñas como humanos en lugar de accesorios. No era perfecto, pero era progreso. También consiguió un nuevo trabajo. No el sueño de startup de 6 cifras, sino una posición decente en una compañía tech mediana en Sant Cugat. Se mudó a un piso de 2 habitaciones en Hospitalet. Se unió a un grupo de terapia para hombres llamado Sanando después de la infidelidad desde la perspectiva del infiel. Naturalmente, empezó a tomar antidepresivos. Dejó de postear en Instagram por completo. Bien por él, supongo. Crecimiento personal es crecimiento personal, incluso cuando viene después de haber quemado la tierra. En cuanto a mí, estoy floreciendo de maneras que no sabía posibles cuando estaba casada. Lancé un colectivo de diseño con otras 3 creativas de Barcelona. Estamos haciendo branding para negocios locales, y es rentable. Empecé a llevar a las niñas a aventuras de fin de semana. Viajes a la costa, excursiones a la montaña, esa granja rara de alpacas en el Garraf que les obsesiona. Bernardo me propuso en junio. Nada fancy, solo él, yo y las niñas en una excursión a las cascadas de Santa Fe del Montseny. Sara lloró lágrimas felices. Violeta preguntó si podía ser una unicornio flor en la boda en lugar de niña de las flores. Nos casamos la próxima primavera en una ceremonia pequeña que es sobre nosotros, no performance. A veces pienso en esa tarde de jueves en septiembre, cuando pasé por el Café Federal y vi a Carlos con Mireia. Cómo ese momento detonó mi vida entera. Pero aquí va la cosa, no me destruyó, me liberó. Me liberó de un matrimonio donde era invisible, de un compañero que me veía como un recurso en lugar de una persona, del agotador performance de fingir que todo estaba bien cuando absolutamente no lo estaba. No estoy agradecida por lo que Carlos hizo. Seamos claros, sigue siendo un egoísta que causó un dolor tremendo a todos los que lo querían. Pero estoy agradecida por lo que descubrí sobre mí en el aftermath, que soy más fuerte de lo que pensaba, más lista de lo que me daba crédito, y absolutamente capaz de construir una vida hermosa de los escombros de la traición de otro. Sara me preguntó recientemente si era feliz. Estábamos haciendo tortitas un domingo por la mañana. Bernardo leía el periódico. Violeta cantaba a su colección de unicornios de peluche. Sí, cariño, le dije. De verdad lo soy. Bien, dijo. En serio, te mereces cosas buenas, mamá. De la boca de una niña de 8 años. Uy. Última cosa que diré. Si estás leyendo esto y reconociendo pedazos de tu propia historia, la pareja que trabaja tarde, el instinto que ignoras, las 1000 traiciones pequeñas que excusas, confía en ti misma, documenta todo, consigue una buena abogada y recuerda que la mejor venganza no es la rabia, es vivir tan bien que las elecciones de tu ex se conviertan en su problema, no el tuyo. Lección aprendida. Puedes pasar 18 meses planeando la salida perfecta, pero el karma solo necesita 6 semanas para verificar tu vida entera, especialmente cuando subestimas a la mujer con la que te casaste.